¿Qué tal? Qué gusto que estés con nosotros, continuando en nuestro Ministerio de Amor y Esperanza. Mi nombre es Liz Rodríguez y estoy muy contenta de poder estar contigo un tiempo más en este programa. Y en este momento quiero compartir contigo algo acerca de la autoridad en casa. He titulado este tiempo ¿Quién manda en casa? Quisiera que juntos contestáramos esta pregunta. ¿Quién manda en tu casa? Y bueno, al hablar de mandar estamos hablando de autoridad. Y quisiera compartirte que hay diferentes estructuras de autoridad en nuestra sociedad. En los diferentes ámbitos de la vida hay autoridades. Y la autoridad sirve para regular las relaciones, es decir, para que podamos relacionarnos de una mejor manera, pero también sirven para organizar la sociedad en un orden. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún viaje, hay autoridades que nos ayudan a regular cuando manejamos en carretera, por ejemplo, los agentes federales. Si tú manejas muy fuerte y a una velocidad fuera de lo que está establecido, un federal te va a parar, ¿verdad? Porque ellos están al tanto de esto y nosotros debemos sujetarnos y obedecer para que el tráfico funcione. Por ejemplo, en los pueblos, en las ciudades también existen estructuras de autoridad que son, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, el ayuntamiento, que nuestra presidenta y todo su equipo, que son necesarios precisamente para regular, para advertir, para tener una mejor convivencia en nuestra ciudad. Y esto ayuda también a protegernos como ciudadanos. También en las familias también existen estructura de autoridad, que está formada por los esposos que se deben del respeto y el apoyo mutuo. Lo primero, hablando de autoridad, es sujetarnos un esposo a la esposa, a nuestra pareja, ¿verdad? Y bueno, y también dentro de la relación con los hijos, es la sujeción de los hijos a los padres. Estar bajo autoridad y obedecer está unido a tener responsabilidad y dirigir. Son polos opuestos, pero se complementan. Y esto hace la cimentación de una estructura, de una personalidad estable. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida estamos bajo una autoridad. O por lo general, en muchas áreas de nuestra vida siempre hay una autoridad arriba y nos corresponde a nosotros obedecer. Y también hay momentos en que nosotros somos la autoridad y nos corresponde dirigir con responsabilidad. Hace unos 30 años, probablemente cuando tú eras niño o yo era niña, en la mayoría de los pueblos o de las ciudades existían al menos tres estructuras de autoridad que nadie cuestionaba y que cumplían su función. Una de ellas era el hogar, otra era la escuela y otra era la iglesia. A mí me tocó este tiempo donde teníamos autoridades en estos lugares y no discutíamos, simplemente aceptábamos que era autoridad y nos sujetábamos a ellos. En el hogar, pues desde luego no se cuestionaba a los padres, simplemente se asumía que ellos estaban para mandarnos y nosotros para obedecer. En la escuela, a los maestros les decíamos don Pedro, doña Rosa. Había cierto nivel de respeto a nuestros maestros, a nuestras directoras. Yo recuerdo que en la escuela, cuando entraba algún maestro, entraba la directora, nos poníamos de pie, guardábamos absoluto silencio y teníamos que saludar a aquella persona que entraba porque era una autoridad. Esto nos lo enseñaron en nuestra escuela. En las iglesias también, lo que decía el sacerdote, lo que decía el pastor, era algo que se obedecía simple y sencillamente. Bien, es cierto que en muchos casos esta autoridad ejercía una mala autoridad. Muchas ocasiones simplemente decían, aquí se hace lo que yo diga y punto.
Y sobre esa premisa también es cierto que se cometieron muchas injusticias, pero te quiero decir que esto no invalida que la necesidad de tener una autoridad equilibrada en casa, en la escuela y en la iglesia también. La primera institución que Dios creó como una estructura de relaciones y de autoridad es la familia. En la familia es donde enseñamos a nuestros hijos a tener buenas relaciones y a entender lo que es la autoridad. Por tanto, allí en la familia tenemos que dar las primeras claves educativas que conformarán el carácter y la personalidad de nuestros hijos. En el orden de Dios, para la familia, los padres son la autoridad que los hijos deben respetar y obedecer. Fíjate, Dios puso a los padres como autoridad. No estamos en un plano de igualdad con nuestros hijos, no es así, sino estamos en un plano de una sana jerarquización donde la responsabilidad de los padres es ejercer autoridad sobre nuestros hijos y nuestros hijos es obedecer a los padres. Esto pareciera no estar muy de acuerdo con el día de hoy, donde oigo yo muchas personas que dicen somos amigos, somos cuates, padres con hijos. Yo no comparto esta idea. Yo creo que no somos amigos, no somos cuates, somos padres y somos hijos. Y eso nos hace diferentes, aunque eso no quiere decir que no nos comprendamos, que no nos amemos. Los padres son adultos que se supone que tienen sabiduría para guiar a los hijos. Creemos que los hijos en una edad de primaria, desde kinder, desde su niñez temprana hasta adolescentes, ellos tienen mucha capacidad de retener información en su mente, tienen mucha capacidad de memorizar. Tú puedes ver esto en tus hijos, ellos pueden memorizar muy fácilmente, pero carecen de sentido común para afrontar muchas situaciones del diario vivir. Es decir, tienen información, pero no saben cómo esa información aplicarla a la vida diaria. De ahí que como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a poder decidir qué son las cosas que se deben hacer y qué no deben hacer. Cuanta más autoridad tenemos los padres, menos hemos de ejercer poder y control sobre nuestros hijos. Y al contrario, en la medida que nuestra autoridad disminuye, debemos imponer medidas de corrección a nuestros hijos, como son castigos, gritos, enfado, todo esto. Es decir, si tú ejerces autoridad sobre tus hijos, si hay autoridad en ti para tus hijos, vas a tener que utilizar menos gritos, menos castigos. Pero si no ejerces autoridad, vas a tener que ocupar o vas a tener que necesitar de gritos y de todas estas cosas con tus hijos. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. No te vayas, estamos hablando acerca de quién manda en casa. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Ministerio de Amor y Esperanza. Estamos compartiendo un tema acerca de la autoridad en casa. Y bueno, antes de ir al corte, compartíamos algo. Decíamos que cuanto más autoridad tenemos como padres, menos tenemos la necesidad de ejercer el poder y el control sobre nuestros hijos. Y al contrario, en la medida que nuestra autoridad disminuye, debemos imponer entonces medidas de ayuda para mantener la disciplina en casa. Por ejemplo, castigos, gritos. Si tu hijo le mandas a hacer algo y no lo hace, pues empiezas a gritar entonces para que tu hijo pueda reaccionar. Por eso es importante que como padres, déjame decirte que la autoridad se empieza a definir o la empezamos a mostrar a nuestros hijos desde que nacen, desde ese primer día que nacen hasta aproximadamente las
3 primeros años, 4, 5 años, son lo base para que nuestros hijos entiendan dónde está la autoridad. Si ya pasan esa edad, es más complicado que ellos puedan entender quién es la autoridad en casa. Entonces, si ellos no han entendido la autoridad, vamos a tener que usar otras herramientas, castigos, gritos, el golpearlos, para que ellos puedan obedecer. Y esto no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, cuando no ejercemos la autoridad y tenemos que ejercer mucho grito, muchos castigos para disciplinar a nuestros hijos, esto viene a mermar la relación entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque entonces al no haber autoridad empezamos a tener reacciones con nuestros hijos porque no nos obedecen, que lastiman esa relación de padre e hijo. Pero bueno, quiero definir un poquito. El término autoridad se deriva de un verbo latino, augere, que quiere decir ayudar a crecer. ¡Qué interesante! Autoridad viene de una raíz que es ayudar a crecer. Esto me dice que la autoridad en casa no es como nos la han mostrado a veces, como algo negativo. Sujetarme a una autoridad es algo negativo, a veces la hemos mostrado así. No, sujetarme a una autoridad es porque me están ayudando a crecer. Por tanto, autoridad se trata de un término positivo, no de un término negativo. La autoridad debe estar basada en una relación de afectividad. Es decir, debe de haber amor, debe de haber cariño y debe de ser ejercida y reconocida la autoridad de una manera natural. Nuestros hijos naturalmente, como te comentaba, muchos de nosotros hace 30 años, entendíamos que papá y mamá eran la autoridad y no era algo que nos doliera, no era algo que viéramos feo, no, simplemente lo entendíamos y lo obedecíamos. Pero la verdadera autoridad no genera miedo en nuestros hijos, sino respeto y confianza. Déjame decirte, yo recuerdo cuando yo era pequeña, muchas veces había cosas que mi madre hacía que yo no los veía bien, que pensaba en mí como que eso no está bien. Pero el tener su autoridad a mí me hacía no contradecirla. Simplemente entendía, es mi autoridad y debo de obedecer, aunque yo pensara otra cosa diferente. Muchas veces va a pasar así con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la lógica o la capacidad de un padre a la lógica o capacidad de un niño. Pero yo recuerdo que yo nunca le decía a mi mamá, no lo hago por esto, no, estás mal. O inclusive hoy oigo niños que dicen a la mamá palabras antisonantes, ¿sabes? Y no era porque le tuviera miedo a mi mamá, no era miedo, sino tenía un respeto muy grande por ella, porque ella para mí era exactamente una autoridad, no malo, sino alguien que sabía mucho más que yo y que yo me sujetaba a ella porque ella tenía la verdad, ella era la sabia. Actualmente mucho de esto se ha perdido y no son nuestros niños los que han volteado esto, somos nosotros los papás que no ejercemos la autoridad como Dios quiere. Cuando los padres no tienen autoridad, ¿sabes qué pasa? Los hijos se convierten en autoridad. Así es, si tú no decides ser autoridad en tu casa, va a llegar un día en que tus hijos van a ser la autoridad. De ahí que vemos muchos hijos que hacen daño a sus padres, muchos hijos que confrontan a sus padres de una manera muy fuerte. Inclusive llegan a manipular y a controlar a sus propios padres. Y lo triste es que lo vemos desde niños pequeños. Yo he estado en tiendas donde un niño de 2, 3 años desea un juguete, el papá dice no, el niño hace un berrinche y al rato el niño sale con su juguete. Una manera de manipular a los padres. No es el niño, somos tú y yo que lo estamos permitiendo como padres. Cuando no hay autoridad en casa, cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia,
la van a buscar fuera de casa esa autoridad. Y lo peligroso es que se van a enfrentar a líderes, a personas, amigos en la sociedad que pueden abusar de ellos de una manera tremenda. Por eso es importante que nuestros hijos vean la autoridad de los padres en casa, para que no busquen afuera todo esto. También la pueden buscar o se refugian en muchas ocasiones en amigos a los que van a seguir ciegamente, ¿sabes? Porque en casa no tuvieron a quién seguir, no hubo una autoridad que dijera hasta aquí. Cuando ellos llegan a la adolescencia, salen con los amigos y sale por ahí algún amigo líder y entonces ellos vienen y guían a nuestros hijos a otras cosas que ni nos podemos imaginar. Pero bueno, ¿cómo es un hijo que no tiene autoridad? Déjame darte algunas características de un hijo sin autoridad. Primeramente, será un hijo que no tiene control y que tiene mucha impulsividad emocional. Se dirige por la emoción y no por la razón. En ocasiones se llegan a convertir en unos verdaderos tiranos. Voy a dejar hasta aquí y vamos a escuchar un canto y regresamos. Estoy compartiendo características de un hijo que no tiene autoridad en casa. Acompáñame, vamos a escuchar este canto y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos compartiendo en este momento algo acerca de la autoridad en casa. Y te estaba compartiendo algunas características de hijos que no tienen autoridad en casa. Primeramente te decía que hay una falta de autocontrol. Cuando un niño en casa no hay una autoridad definida, no hay autocontrol en sus emociones. Es decir, el niño se siente enojado y hace todo por sacar su enojo. El niño se siente triste y también cae en una tristeza muy fuerte. Es decir, no hay un autocontrol. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad de alguna manera ayuda a nuestros hijos a controlar sus emociones. ¿Cómo es esto? Cuando un hijo está enojado y quiere hacer una rabieta y viene la autoridad y le dice, ¿sabes qué? No te voy a permitir. Te puedes enojar. Enojarte no está mal, pero no te voy a permitir que empieces a dar de patadas a la puerta. Entonces, como autoridad estamos poniendo un límite. Esto hace que mi hijo controle su emoción del enojo. Pero si no la hay y mi hijo cuando se enoja hace todo lo que quiere, entonces aprende que cuando hay una emoción la saca como él puede hacerlo. ¿Me explico? Bueno, otra característica de un hijo que no tiene autoridad, tiene poca tolerancia a la frustración y una evidente falta de constancia y de compromiso. Es decir, nuestros hijos cuando no hay autoridad no tienen paciencia para frustrarse en cosas que no salen como él quiere. Y déjame decirte que en la vida muchas veces nos vamos a frustrar porque las cosas no son como queremos. Por eso es importante que nuestros hijos tengan autoridad en casa y entiendan que aunque las cosas no sean como ellos desean, hay límites, hay límites. Cuando no los hay, cuando no hay una autoridad, entonces nuestros hijos crecen y no aguantan nada, son intolerantes cuando las cosas no salen como ellos quieren. Y esto afecta porque el día de mañana ellos van a trabajar y en un trabajo no van a hacer las cosas como quiere tu hijo, aunque sea el gerente, aunque sea el que sea, siempre dependemos de otras personas. Por eso es importante que nuestro hijo viva en autoridad. Y otra característica es que los hijos donde en casa no hay autoridad son hijos que no son comprometidos. De ahí que hoy actualmente vemos en nuestra generación una generación de jóvenes que no se quieren casar, porque no quieren el compromiso. ¿Por qué voy a compartir mi dinero con alguien? ¿Por qué voy a pagar la luz de alguien? No, yo quiero mi dinero para mí nada más. No quieren compromiso nuestros jóvenes el día de hoy. Y bueno, otra característica es que la prioridad de una persona que no tiene autoridad en casa es su satisfacción personal. Es decir, yo quiero solamente lo que a mí me complace.
no quiero otra cosa. Y sabes, porque en casa aprendió eso. Si a él le complacía brincar en la cama, pues brincaba en la cama. Si a él le complacía no comer o comer nada más salchichas, todo el día comía salchichas y no hubo una autoridad que dijera, no hay salchichas en este horario. ¿Me explico? Entonces, qué importante es esto. Pero bueno, quiero irme a algo, causas que hacen que tú y yo como padres perdamos la autoridad. Déjame decirte, esto es tan importante. Causas que hacen que tú y yo perdamos la autoridad en nuestra casa. Una causa, primero, que somos padres permisivos y pasivos. Es imposible, escúchame, es imposible educar a nuestros hijos sin entrar en conflicto con ellos. No puede ser que un padre que verdaderamente eduque a su hijo, todo va a ser armonía y paz. No, porque cuando tú y yo ponemos a poner límites a nuestros hijos, su reacción humana es brincar. No se pueden evitar los conflictos con los hijos por poner autoridad. Lamentablemente es lo que hacen los padres pasivos. No sé si has escuchado que dice un padre, sí está gritando, pero así lo dejo, no pasa nada. Es decir, no hacemos nada para estorbar aquella rabieta o aquella mala conducta de nuestros hijos. Yo recuerdo un pasaje en la Biblia de un sacerdote, Elí, que Dios disciplinó de una manera muy tremenda, porque dice la Biblia que él como padre no estorbó a sus hijos, no fue autoridad de sus hijos. Y esta familia le fue muy mal. ¿Sabes? Como padres tú y yo tenemos que estorbar, tenemos que poner límites a nuestros hijos cuando se están desviando, cuando están haciendo cosas que no se pueden hacer, que no podemos permitir. No podemos ser padres permisivos, padres pasivos. Tenemos que ser padres activos. Los niños al nacer en muchos aspectos carecen de la conciencia sobre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, un niño no sabe qué alimentos debe de comer. Un niño no sabe que la vitamina A, que la vitamina B, que hay que preparar una matriz para el día que la niña vaya a ser madre. Ellos no conocen esto. Entonces ellos con una facilidad pueden decir, no quiero verduras, no quiero comer esto. Por eso tú y yo somos la autoridad. Y nosotros, como personas maduras, debemos decidir qué come nuestro hijo y qué no come. No podemos ser padres que permitamos que nuestros hijos coman lo que ellos quieran. Déjame decirte, yo tengo 2 hijos, uno de 25 años y otro de 28 años. Y hasta la fecha, mientras ellos estén en casa, yo les he dicho, aquí en casa se come lo que yo pongo en la mesa. ¿Sabes? No podemos permitir que nuestros hijos elijan. A veces escucho padres que dicen, esos zapatos mi hijo ya no los voy a sacar, los voy a tirar porque mi hijo ya no los quiere. No se los quiere poner. Y yo le pregunto, ¿cuántos años tiene tu niño? 2 años. Y yo, wow, ¿cómo que 2 años y el niño ya decide qué se pone y no se pone? Yo me pregunto, ¿un niño de 2 años tiene la capacidad para decir, este sí, este no? No, tú y yo como padres debemos de guiar a nuestros hijos. ¿Qué ropa es la adecuada para ponerse para ir a una actividad de deporte? ¿Qué ropa es la adecuada para ponerse para ir al templo? ¿Qué ropa es la adecuada para ir a la escuela? Nuestros hijos no saben, tú y yo sí podemos hacerlo. Es decir, no podemos ser tan permisivos con nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos, yo escucho actualmente, muchos de nuestros hijos que no pueden estar en lugares tranquilos. Y hay una moda ahorita que todos los hijos son hiperactivos. Déjame decirte, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Creo que más que ser hiperactivos en estos tiempos nos ha faltado tener autoridad con nuestros hijos. Vemos que el niño camina, corre, no lo podemos sentar al niño.
no es hiperactivo. Al niño le falta que tú y yo como padres le enseñemos. ¿Sabes qué, hijo? Cuando vamos al parque, corremos. Pero cuando estamos de visita en una casa, nos sentamos. Es tiempo de sentarnos. ¿Sabes, hijo? Cuando vamos a jugar al campo, nos ensuciamos las manos de tierra, ensuciamos toda nuestra ropa, porque ese es el tiempo, nos metemos al agua, ese es el tiempo. Pero ¿sabes, hijo? Cuando estamos comiendo en un restaurante, no metemos las manos, usamos los tenedores y cuidamos nuestra ropa. Tú y yo, padre, somos los que enseñamos a nuestros hijos esto. Por eso es importante que no seamos padres permisivos ni pasivos. Necesitamos estar con nuestros hijos y enseñarles lo que deben hacer y lo que no. Eso es autoridad. ¿Sabes qué, hijo? Yo les comentaba a mis hijos, el cuarto lo tienes que tener limpio. Tu cama no puedes irte a la escuela si no está tendida. No es opcional, es un orden, porque en casa somos un equipo y no se vale que uno tenga todo por ningún lado y otro bien. No, somos un equipo y todos queremos vivir en orden, queremos estar bien. Entonces no hay opción, tu cama antes de salir tiene que estar tendida, tu cuarto debe de estar recogido. Yo soy una persona muy metódica, a mí me gusta el closet, hasta por colores o por prendas, pero he aprendido que eso no es tan importante y he tenido que ceder en eso. Pero hay un límite. Ok, no pongas tu closet por colores ni por prendas, pero la ropa que va en el closet tiene que estar ahí. Ahí sí no hay opción y tiene que estar bien colgada. Me explico, son límites que nosotros les ponemos a nuestros hijos. Si permitimos que ellos tengan su cuarto como ellos quieran, no los estamos educando. Simplemente les estamos dejando que ellos hagan lo que ellos quieran. Es importante la autoridad y los límites en nuestras casas. Otro de los padres que ayudan o permiten que se pierda la autoridad en casa es lo contrario. Cuando hay un padre ya no permisivo, sino autoritario y controlador. Es el extremo opuesto. Pero de igual manera es muy negativo, tanto el ser permisivo como el controlar. El controlar es conseguir a cualquier precio que tu hijo haga lo que tú quieres. Aún déjame decirte, anulando su personalidad y generando una tremenda rebeldía. ¿Sabes? Hay cosas, y tenemos que ser muy sabios, que tenemos que poner un límite, pero no nos podemos ir al otro extremo donde nuestros hijos pierdan su identidad. Tenemos que tener mucho cuidado. De ahí la importancia de acudir a Dios para que Él nos dé sabiduría para educar a cada uno de nuestros hijos que son diferentes. Cada uno necesita una disciplina de una manera diferente. Reglas también aplicadas, las mismas reglas, pero aplicadas de diferentes maneras. No podemos aplicar las mismas reglas de la misma manera. No, nuestros hijos tienen temperamentos diferentes y necesitamos ver cómo debe de ser esto. Pero no podemos anular su personalidad. A lo mejor hay un hijo que a él le gusta o su personalidad es tranquila. Ok, ¿sabes qué? Vas a arreglar tu cuarto. Tú eres más tranquilo que tu hermano. Ok, a ti te voy a dar más tiempo, pero lo vas a hacer. No voy a ceder a decir, no lo haces. Eso sería un padre permisivo. Pero tampoco te voy a obligar a que hagas las cosas como yo quiero. No, tampoco somos padres autoritarios que anulamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el último bloque hablando acerca de la autoridad en casa. Y bueno, te estaba compartiendo causas que hacen que los padres pierdan la autoridad en casa. Primero, vimos padres permisivos y pasivos. No podemos ser padres permisivos ni pasivos. La paternidad o la responsabilidad de los padres es ser activos en la educación de nuestros hijos. Número 2, padres autoritarios y controladores. Tiene que haber un límite también para nosotros como padres. Número 3, muy importante, tenemos que ser padres coherentes con nuestras decisiones. Aquellos padres que cedemos y decimos primero un no y luego decimos un sí,
transmitimos a nuestros hijos que somos débiles de carácter y que si ellos insisten, nuestro no se va a convertir en un está bien, hazlo. No me dejarás mentir. ¿Cuántas veces dijimos a nuestros hijos no y después vienen y nos hacen sus argumentos o nos hacen el berrinche y cedemos y decimos, está bien, por hoy te lo voy a permitir? ¿Te ha pasado esto? A mí me pasó. A mí me llegó a pasar. Lo recuerdo que mi esposo me decía, no, Liz, tu no debe de ser no y no cedas, que no te ganen, porque venían y mamita linda y ya sabes, ¿no? Y él me decía, no, ya dijiste que no y mantente. ¿Sabes? Es un error que cometemos mucho como padres. Cedemos cuando ya hemos dado un no. Una vez que decimos un no, debemos ser coherentes. Nuestros hijos deben de saber que cuando papá y mamá dicen un no, está muy bien pensado y no va a ceder. Porque si no, nuestros hijos se van a acostumbrar a hacer rabietas, de chiquitos y de grandes, para conseguir lo que ellos quieren. Y son muy inteligentes. Conmigo pasaba, con mis hijos. Las cosas que sabían que yo cedía, iban y hacían las rabietas conmigo. Las cosas que yo no cedía, no hacían rabietas conmigo. Iban con su papá y hacían rabieta con él, porque el papá sabía dónde cedía el papá. Los hijos son inteligentes y quieren lograr lo que ellos quieren. Pero tú y yo, como te comentaba, somos más inteligentes, somos más maduros y tenemos que ir más adelante que ellos. Así que si tú no es un no, hijo, no hay tele, no hay televisión. Hijo, no hay celular por una semana, cúmplelo. Tenemos que ser padres coherentes. Si no somos coherentes, perdemos autoridad de nuestros hijos. Nuestros hijos no van a creer lo que decimos. Y lo peor, así van a ser ellos con sus hijos también. Por eso como padres tenemos que ser coherentes. Si dijiste sí, pues sí. Si dijiste no, es un no. Pero cúmplelo, por favor, porque eso trae bendición a la familia. Y por último, ¿qué provoca que un padre pierda autoridad en casa? Que a veces somos padres impacientes. No tenemos paciencia con nuestros hijos. Les gritamos, los maltratamos. ¿Sabes? Todo proceso educativo requiere un periodo de aprendizaje con fallas y errores. Nuestros hijos tienen un proceso educativo desde que nacen. Allí empieza su proceso. Y siempre ese proceso educativo va a tener fallas y errores. Tú y yo tenemos que ser padres pacientes en las fallas. Es más fácil gritarles, no agarraste bien el vaso y ya, y les gritamos. No, tenemos que ser padres pacientes con nuestros hijos, entendiendo su proceso de aprendizaje. Es muy difícil esto, es fácil decirlo, pero es una línea muy delgada entre la paciencia para su proceso de aprendizaje y entre poner límites. Por eso tú y yo necesitamos de Dios mucho, que Dios nos indique. Yo recuerdo muchas veces ponerme de rodillas, Señor, Padre, ¿qué hago? No sé si apretarle, no sé si soltarle, no sé si a ti te ha pasado eso, pero yo muchas veces decía, Dios, no sé si me estoy pasando, si no lo estoy haciendo. Necesito que tú me traigas a mi mente, a mi corazón, ¿qué debo hacer con mis hijos en este momento? Por eso es importantísimo que seamos padres, que entendamos que nuestros hijos están en un proceso de aprendizaje. No pueden sacarnos de nuestras casillas. No podemos educarlos a gritos. No, ningún niño es educado a gritos, ni con expresiones airadas tampoco. No podemos humillar a nuestros hijos porque se equivocaron, porque eso afecta la autoestima de nuestros hijos. Al mismo tiempo, estamos también nosotros modelando la paciencia que nuestros hijos tendrán con sus hijos. Si nuestros hijos ven paciencia, ven bondad en ese proceso de aprendizaje, tendrán eso, bondad y paciencia para sus hijos. Así que tenemos un reto muy grande, padres, un reto muy grande. En casa, ¿quién manda? Es la pregunta de este programa. Mandamos los padres, no mandan los hijos. Nosotros los padres somos los que mandamos.
Dios nos va a demandar a nosotros esa autoridad que Él nos ha dado y que en este tiempo estamos cediendo a nuestros hijos. Así que mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos. Es un gusto haber estado contigo en este programa. Gracias por estar conmigo en este tiempo, en este tu programa, Ministerios de Amor y Esperanza.